¿La crisis de la deuda de Estados Unidos arruinará tus finanzas? 31 billones de dólares. Una bola de nieve de deuda que crece cada segundo. ¿Y si esto explota? Tu pensión, tus ahorros, todo lo que has construido durante décadas podría desvanecerse en cuestión de días. Pero hoy te mostraré exactamente cómo protegerte. En este vídeo voy a hablar de una amenaza que muchos ignoran, pero que podría cambiar tu vida financiera para siempre. La crisis de la deuda estadounidense. En los próximos minutos vas a descubrir por qué la deuda de Estados Unidos ha alcanzado niveles sin precedentes y qué significa realmente. Cómo esta crisis podría afectar directamente a tus ahorros y a tu jubilación. Y 4 estrategias que estoy utilizando personalmente para proteger mi patrimonio. Y lo más importante, el plan de acción concreto que puedes implementar hoy mismo, incluso si no tienes grandes conocimientos financieros. Quédate hasta el final del vídeo, porque compartiré una lección que aprendí de forma dolorosa durante la crisis de 2008 y que ahora aplico religiosamente para dormir tranquilo, pase lo que pase con la economía global. No es cuestión de si la burbuja estallará, sino de cuándo estallará, y solo los preparados sobrevivirán. Muy bien, permíteme comentarte algo personal. En el 2008, cuando estalló la crisis financiera, yo tenía casi toda mi jubilación invertida en lo que mi asesor financiero llamaba valores seguros. Acciones de grandes bancos, fondos hipotecarios, ya sabes, lo seguro. En cuestión de semanas, vi cómo el 40% de mis ahorros de toda la vida simplemente desaparecían. Ahorros que había acumulado durante más de 30 años de trabajo duro. Recuerdo sentarme en la cocina con mi mujer, ambos en silencio, mirando ese extracto bancario que parecía una sentencia. Habíamos planeado un retiro tranquilo, quizás algo de pesca, visitar a los nietos. Y de repente todos esos planes pendían de un hilo. Pero esa experiencia dolorosa me enseñó algo crucial. Los grandes problemas económicos sistémicos siempre acaban afectando al ciudadano común. Y la actual crisis de deuda estadounidense es un problema mucho mayor. Estados Unidos debe actualmente más de 31 billones de dólares. Es una cifra tan astronómica que cuesta comprenderla. Para que te hagas la idea, si apiláramos billetes de 100 dólares uno encima de otro hasta alcanzar los 31 billones, la pila llegaría a la Luna y volvería a la Tierra 8 veces. Pero lo más preocupante no es solo la cantidad, sino la velocidad a la que crece. Cada segundo, la deuda aumenta en unos 100.000 dólares. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Imagina que tu vecino te pide prestado 10 euros para comprar cervezas. Luego te pide 20 más para pizza. Después 50 para pagar el teléfono. Pero en lugar de devolverte algo, sigue pidiendo más y más y más. Y tú sigues prestándole porque, bueno, es tu vecino, que podía salir mal. Pues eso es básicamente lo que ha hecho el gobierno estadounidense durante décadas. La deuda norteamericana ha crecido a través de varios mecanismos. 1. El déficit presupuestario. El gobierno gasta más de lo que ingresa mediante impuestos. Año tras año, década tras década. 2. Emisión de bonos del tesoro. Para financiar ese déficit emiten bonos que son comprados por inversores, otros países y la Reserva Federal. 3. Crisis y emergencias. Desde la gran recesión en 2008 hasta la pandemia del COVID, cada crisis ha disparado el gasto público de emergencia. En 2023, solo el pago de intereses de esa deuda absorbió alrededor del 40% de toda la recaudación de impuestos sobre la renta. Es como si de cada 10 euros que pagas de impuestos, 4 euros fueran solo para pagar los intereses de deuda pasadas. Como dijo el legendario inversor Warren Buffett, solo cuando baja la marea descubres quién estaba nadando desnudo. Y la marea económica está empezando a bajar. 2. Impacto potencial en tus finanzas personales. Ahora la gran pregunta, ¿cómo puede afectarte todo esto a ti directamente? Cuando un país acumula demasiada deuda, enfrenta varios caminos y ninguno es agradable. Escenario 1. Aumento de impuestos. El gobierno necesita más ingresos y la forma más directa es subir los impuestos. Esto significa menos dinero en tu bolsillo y posiblemente recortes en tus futuras prestaciones de jubilación. Escenario 2. Recorte de servicios públicos. Menos fondos para sanidad, infraestructuras y seguridad social. Imagina tener que pagar de tu bolsillo servicios que antes estaban cubiertos. Escenario 3. La inflación.
Esta es la más silenciosa y peligrosa. Cuando los gobiernos imprimen dinero para pagar deudas, el dinero pierde valor. Tus 100.000 euros de ahorros podrían valer efectivamente 70.000 euros en términos de poder adquisitivo en pocos años. Escenario 4. Crisis financiera. Si los inversores internacionales pierden la confianza en la capacidad de Estados Unidos para pagar sus deudas, podemos ver una fuga masiva de capital, derrumbe de mercados y una recesión global que haría que 2008 parezca un simple resfriado. Una frase para reflexionar. La deuda de hoy es la miseria de mañana, si no tomamos las decisiones correctas ahora. Volvamos a mi historia personal. Después de perder casi la mitad de mis ahorros en 2008, tomé una decisión que cambió mi vida financiera. Nunca más pondría todos mis huevos en la misma canasta. Me sentía traicionado por el sistema financiero, por mis asesores, incluso por mí mismo por no haber prestado atención a las señales de advertencia. Pasé meses estudiando, leyendo, libros sobre finanzas e inversiones. Incluso fui a seminarios que me parecían aburridos antes. Y lo que descubrí fue revelador. Las crisis financieras no son la excepción, son la regla. Ocurren con regularidad a lo largo de la historia. La diferencia entre quienes pierden todo y quienes sobreviven o incluso prosperan no es la suerte, es la preparación. Implementé un plan de diversificación que incluía varias de las estrategias que compartiré contigo hoy. Y no solo recuperé lo perdido, sino que hoy tengo un patrimonio más sólido, estable y resistente a las crisis. La lección que aprendí es que la seguridad financiera no viene de apostar fuerte en una sola cosa, sino de distribuir inteligentemente tus recursos para estar preparado ante cualquier escenario. Como dijo John D. Rockefeller, la mayor forma de encontrar oportunidades es cuando todos los demás solo ven desastres. 4. Estrategias de protección financiera. Ahora vamos a lo práctico. Aquí están las 4 estrategias que estoy utilizando personalmente para protegerme de una posible crisis derivada de la deuda estadounidense. Estrategia 1. Diversificación inteligente. No se trata solo de tener diferentes tipos de inversiones, sino de entender cómo se comportan en distintos escenarios económicos. Por ejemplo, en mi cartera personal, el 30% está en activos tradicionales, acciones de empresas con poco endeudamiento y buen flujo de caja. 15% en bonos de alta calidad, pero a corto plazo para reducir el riesgo de tipo de interés. Un 20% en inversiones alternativas, inmobiliario y pequeños negocios. Y un 15% en activos refugio contra la inflación, como materias primas. Y por último, un 10% en efectivo para oportunidades. Imagina que tu cartera de inversión es como una comida. Si solo comes patatas fritas, el día que te digan que las patatas son malas para tu salud, estás perdido. Pero si tienes un plato variado, podrías seguir comiendo aunque un ingrediente resulte ser problemático. Estrategia 2. Reducción de deuda personal. En momentos de incertidumbre, quien tiene deudas es vulnerable. Mi recomendación: eliminar primero las deudas de alto tipo de interés, como tarjetas de crédito. Crear un fondo de emergencia de 6 a 12 meses de gastos. Y considerar reducir la hipoteca si tienes exceso de liquidez. Las personas con un ratio de endeudamiento menor al 30% de sus ingresos tienen un 70% menos de probabilidades de sufrir estrés financiero grave durante una recesión. Estrategia 3. Inversiones en valor intrínseco. Cuando las monedas pierden valor por la inflación, los activos con valor intrínseco tienden a mantener su poder adquisitivo. Por ejemplo, inmuebles en zona con demanda sostenible, empresas con modelos de negocio robustos y poca deuda, conocimientos y habilidades, o pequeñas inversiones en metales preciosos como protección. Estrategia 4. Generación de ingresos múltiples. La mejor protección contra la incertidumbre económica es tener varias fuentes de ingresos. Trabajo principal, pequeños negocios o consultorías, inversiones que generen dividendos o rentas y proyectos secundarios monetizables. Tu libertad financiera crece en proporción directa al número de días que puedes subsistir sin tener que trabajar. 5. El plan de acción concreto. Ahora, ¿por dónde empezar? Aquí tienes un plan de acción concreto dividido en 3 fases. Fase 1. Diagnóstico, que son los primeros 30 días. Haz un inventario completo de tus activos y deudas. Calcula tu ratio de supervivencia.
¿Cuántos meses podrías mantener tu nivel de vida sin ingresos? Identifica tus inversiones más vulnerables a una crisis de deuda e inflación. Y evalúa tus fuentes de ingresos. ¿Cuáles dependen directa o indirectamente de la estabilidad económica? Fase 2. Ajustes inmediatos. De 60 a 90 días. Establece o completa tu fondo de emergencia. Mínimo 6 meses de gastos. Comienza a reducir deudas de alto tipo de interés. Distribuye tus ahorros en al menos 3 o 4 tipos diferentes de activos. Identifica una posible fuente adicional de ingresos y da los primeros pasos. Fase 3. Reestructuración. De 6 a 12 meses. Implementa tu estrategia de diversificación completa. Desarrolla tu fuente adicional de ingresos. Establece un sistema de monitoreo de tus finanzas. Y crea un plan B completo para escenarios de crisis severa. Esto puede parecer mucho trabajo, pero piénsalo así. ¿Pasarías más tiempo planeando unas vacaciones de 2 semanas o protegiendo los próximos 20 años de tu vida financiera? Si eres como la mayoría, probablemente dediques más tiempo a elegir hotel para las vacaciones. Así que es hora de cambiar esas prioridades. Para concluir, quiero compartir una reflexión final. La historia de la humanidad está llena de crisis económicas, desde la caída del Imperio Romano hasta la Gran Depresión, pasando por las crisis de 2008 y la pandemia. Y en cada una de esas crisis hubo 2 tipos de personas. Las que fueron arrastradas por los acontecimientos, perdiendo sus ahorros, su seguridad y a veces incluso su dignidad. Y las que estaban preparadas, que no solo sobrevivieron, sino que encontraron oportunidades donde otros solo veían desastres. La diferencia entre estos 2 grupos no fue la suerte ni la riqueza inicial, fue la previsión, la educación financiera y la voluntad de actuar antes de que fuera demasiado tarde. La moraleja es clara. En un mundo cada vez más inestable, tu seguridad financiera depende más de tus decisiones que de los gobiernos o las instituciones. En resumen, hemos aprendido la magnitud real de la crisis de deuda estadounidense y por qué es diferente esta vez. Los 4 escenarios probables y cómo afectará a tu economía personal. Las 4 estrategias de protección que puedes implementar desde hoy mismo. Y un plan de acción específico dividido en fases realistas. La importancia de tomar el control de tus finanzas antes de que sea demasiado tarde. Por favor, si este vídeo te ha gustado, dame un like. Creo que te he dado muy buen contenido de una forma muy bien estructurada. Sinceramente, creo que me lo merezco. Si me das ese like, me vas a motivar para que haga mucho más contenido como este. Te dejo aquí abajo en los comentarios fijados el enlace a mi página web, donde vas a encontrar mi libro, mi curso y mis mentorías. Estoy a tu disposición para todo lo que necesites, pero por favor, sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue creciendo. Para que así lo hagas, te dejo aquí uno de los mejores consejos financieros de Robert Kiyosaki. Y si no, tienes aquí una lista de distribución para que escojas el vídeo que más te guste. Muchas gracias por todo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!